Patricia, we are ready. ¿Estamos listos o estamos esperando que carguen el resto de las personas? We are ready. The webinar already starts. Sí, ya comenzó el webinario. En este momento tenemos unos 37 participantes. Maybe a few seconds, Sanjeev, because Sí. Vamos a dar unos segundos más porque yo creo que está aumentando el número de participantes. No hay ningún problema cuando estén listos, por favor. Okay. Ok, Sanjeev. Bueno, Muy bien, Sanjeev. Buenas tardes, ¿cierto? Y buenos días, digamos, a todos los que hoy día nos acompañan en esta tercera sesión de webinar sobre los temas de evaluación, poniendo el foco en equidad, que para nosotros ha sido una experiencia muy interesante y espero que para los que han estado en las 3 sesiones de webinar también lo hayan sido, ¿no? En esta ocasión, que es nuestra tercera sesión, ¿cierto?, de webinar, que hemos estado trabajando en conjunto, ¿cierto?, con Sanjeev, que nos ha estado acompañando en cada una de las sesiones. Sanjeev, para los que se suman quizás por primera vez hoy, es una persona con una vasta experiencia en materia de evaluación, en los temas, digamos, de complejidad que implica hoy en día muchos los problemas y los temas de salud, y sobre todo cuando queremos evaluar y mirar resultados en el ámbito de equidad, ¿no?, de desigualdades en salud. Así que en ese sentido ha sido un aporte y es parte de lo que vamos a estar trabajando en el curso, digamos, del 2022. Quizás reiterar que esto es una iniciativa que se enmarca dentro de un plan y un proyecto, ¿cierto?, que tenemos una oportunidad en la región sobre el abordaje de los determinantes sociales de la salud, en un énfasis en temas de orden más estructural, que tenemos en el marco también de la cooperación suiza, y por lo tanto nos permite mirar estos temas con mediano y largo plazo, ¿no?, ya que es un proyecto y una iniciativa que va a durar los próximos 8 años. Así que por lo tanto vamos a estar permanentemente tocando estos temas y no limitados solo a una serie de webinars. Así que sin más preámbulo, le doy palabra, digamos, a Sanjeev. Recordar a todos que tienen abajo un mundo, una imagen de mundo donde están las traducciones simultáneas que pueden tener al portugués y que pueden tener, digamos, al inglés y al español, ¿no? Así que para los que quieran, digamos, cuando son las ponencias o si quieran plantear algunas preguntas y dudas, siéntanse con la libertad de poder hacerla en su lengua más fácil para cada uno. Así que sin dar, voy a dejar a Sanjeev. Sanjeev va a presentar. Hoy día tenemos 5 personas, 5 panelistas, 4 panelistas y un invitado, ¿cierto?, que nos van a ilustrar sobre mucho, nuevamente, el foco en estos temas, que tiene que ver con mirar algunas cosas más en terreno, más prácticas. Así que voy a dejar a Sanjeev a presentar a los panelistas y para hacer el inicio del webinar. Muchas gracias. Ok, hi Sanjeev, go ahead, please. Tiene la palabra. Muchísimas gracias. Estoy encantado de estar acá con ustedes en este camino. Debo decir que la evaluación de las inequidades y cómo podemos concentrarnos en las intervenciones sanitarias es uno de los puntos de gran valor y la razón por la cual realmente cuando uno planea las intervenciones concentrándose en las inequidades, yo creo que realmente la programación se centra en el servicio a la población. La mayoría de nuestras evaluaciones son en general muy mecánicas y en promedio eso es lo que pasa, pero antes de presentar mis diapositivas, voy a preguntarle si se ve bien en la pantalla. Estoy encantado de estar aquí. Es muy importante que Oriel y yo planeamos este camino. Nosotros
no hemos traído acá principios distantes académicos. Lo que es importante es aprender lo que pasa en el terreno. Personas que han estado trabajando en esto. Yo trabajo en el sector académico y yo sigo afiliado con la Universidad de Toronto y la Fundación Gates. Y por supuesto, yo pertenezco a ese mundo, pero yo creo que realmente uno no debe distanciarse del problema y hay que saber lo que pasa sobre el terreno. Realmente el enfoque de hoy eh, es la ecología de las pruebas para actuar sobre las inequidades en salud. En mi propia opinión, con mucha frecuencia nosotros tenemos una evidencia que es bastante mecánica. Realmente nosotros somos como aquellos sacerdotes autonombrados para divulgar esta nueva palabra. Entonces, lo que estamos haciendo hoy es tratando de ver cuál es la mejor evidencia para abordar esas inequidades. Para mí es un privilegio dar la bienvenida a 5 queridos amigos, Diane Walter, que está con su sede en Toronto, y hace unos 18 meses yo me puse a ver el trabajo de Diane, cómo ha trabajado incansablemente en un problema problemático en servicios de apoyo comunitario. Ella ha estado trabajando con Médicos Sin Fronteras. Trish Newport ha estado trabajando con Médicos Sin Fronteras en Angola, en diferentes escenarios bélicos. Y Trish, nosotros hemos estado en un equipo conjunto de evaluación y nosotros también tenemos el placer de tener a Sada Contractor, que trabaja en India. Hemos trabajado juntos hace unos años en investigación sobre género. Y Tim Warren también ha sido mi gran amigo en los últimos años. Y él trabaja con el gobierno escocés en materia de salud, en el Departamento de Salud y Salud Digital. Y ha sido un caballero, un compañero en esta lucha y nosotros nos retamos. Y por último, Rob Bosson, que realmente es nuestro profesor emérito de metodología de investigaciones sociales y sigue trabajando mucho. Y él realmente me ha llevado a pensar más en la evaluación. En los próximos 15 a 18 minutos vamos a ver cuáles son las metas de este seminario. Hace 6 semanas comenzamos este camino cuando hablamos de evaluación. Hace 3 semanas empezamos otro diálogo sobre los puntos de contexto y tomándolos seriamente. Y hoy vamos a ver exactamente cuáles son las clases de evidencia que realmente son importantes para controlar las inequidades. Y voy a seguir esto, voy a hacer una introducción. Realmente yo no necesito sola una cosa evidente, necesito muchas evidencias. Aquí realmente al ver esto yo veo, bueno, lo que tenemos no es lo suficiente. Entonces, ¿cuáles son las principales contribuciones? Son las que vienen del terreno. Parte de hoy vemos de las personas que practican su profesión sobre el terreno y tenemos experiencia práctica de todos ellos que nos aportan. Y entonces, mirando hacia adelante, bueno, aquí Trish va a estar la primera presentación, luego Sana, Diane y Tim. Y luego ya presentaremos preguntas para el campo y ahí Rey y yo estaremos en eso. Bueno, lo primero que todo es lo que dijo Oriel exactamente. Estoy encantado de trabajar con Oriel en los últimos meses, aunque nuestro contacto comenzó hace muchos años en Chile. Pero es muy interesante ver todo lo que hemos recorrido desde Chile. Y
Y yo creo que podemos presentar un curso introductorio sobre la evaluación de las inequidades. Y al tener esa conversación, ¿cómo nos ponemos serios sobre el asunto? ¿Qué hacemos? Bueno, yo no creo que en la mayoría de los cursos que se dictan en las universidades tenemos a las inequidades en un punto de consideración serio. Sí, por supuesto. Nuestra conversación se centra en ir hacia una plataforma virtual accesible para mostrar el trabajo que hemos hecho en India, para mostrar el trabajo aquí en la OPS. Y todo esto es una conexión para evaluar las metas de desarrollo del milenio. ¿Y cómo podemos lograr todos esos objetivos de desarrollo sostenible? ¿Cómo podemos ampliar esta evaluación? Entonces, la pregunta para hoy es, ¿qué clase? Imagínense que Diane trabaja con las personas sin casa y sin vivienda en Toronto. ¿Qué clase de evidencia necesitamos para actuar sobre las inequidades? ¿Cómo podemos enmarcar esta pregunta? Bueno, aquí, por supuesto, hay una parte académica. Acá, Diane, sí, por supuesto, ella sabe de esto. No estamos buscando en este momento un marco basado solamente en evidencias, pero tenemos que ver cuál es la realidad de la gente. Y ahí ya podemos determinar exactamente lo que tenemos. Entonces, la palabra clave aquí es una construcción. Estoy segura que Diane, Trish, Sana, Rotin, todos ellos nos pueden ayudar en esa construcción. El problema acá es que realmente cómo pasamos de la evidencia más allá, de la evidencia que ya hemos obtenido para, por ejemplo, la evidencia que tuvimos en poner en práctica en Kanpur, en la India. Es posible poner una evidencia que funciona aquí en otro lugar, pero no sabemos si funciona bien. Entonces, nosotros tenemos la opción de escoger lugares. Pero lo importante de todo esto es ver cuál es el contexto local, qué tan importante es ese contexto local, prestar atención a ese contexto local. Por ejemplo, lo que funcione en Toronto es posible que no funcione en otro lugar, pero nosotros simplemente damos información que sea suficientemente sencillo. Lo que ha funcionado aquí es posible que funcione de otra manera al evaluarlo en otro lugar. Pero lo más importante es realzar la relevancia de la propia relevancia. Entonces, cuando tenemos evidencia, debemos ir acompañados de humildad. Por ejemplo, decimos, aquí en Manitoba ya ha funcionado esto y tenemos que aplicarlo allí. No. Aquí tenemos acá una cita muy apropiada de dos filósofos que son Nancy Cartwright y Jamie Hardy. El hecho de que funcionó allá no es relevante para concluir que funcionará aquí. Entonces, lo que necesitamos es que si algo funciona allá, no podemos implicar que funciona aquí. Eso no es un hecho establecido. Entonces, de Cartwright y otros autores, yo creo que nosotros no hemos aprendido bien esta lección, porque cuando trabajamos en universidades y en fundaciones, estamos trabajando en diferentes programas, pero realmente nosotros tenemos que averiguar es por qué las cosas no funcionaron. Aquí dice Cartwright que tenemos muchos ejemplos que lo que estamos haciendo aquí va a trabajar allá, pero eso falló porque no vimos lo que era pertinente para el éxito más allá del hecho de que la intervención había funcionado en otro lugar. Entonces, ese es exactamente el juego que estamos haciendo. Entonces, no podemos lanzar lo que está funcionando aquí y ponerlo allí, pero eso implica un reto. ¿Cómo podemos hacer que esa evidencia se aplique allá?
Bueno, yo creo que tengo unos 10 minutos más o menos, pero quiero que piensen en eso. Vamos a concentrarnos en una intervención, pero hay que evaluarla con un enfoque en las inequidades. Pregúntense, ¿qué esperaron aprender de la evaluación? Si la evaluación propiamente dicha tuvo varios propósitos, porque lo que sube baja, lo que se eleva se cae. Y en realidad usted aprendió, está en verde en la pantalla. Ustedes van a estar familiarizados con esto. Esto es un marco, parte de un camino para recorrer. Es una inversión en una de las partes más pobres de Irlanda, enfocándonos en la inequidad. Nosotros queríamos ir a una población objetivo. Esperábamos que esa población viniera a nuestra intervención, examinar el riesgo, darles consejos de salud. Y aquí muchas de las personas desatendidas vinieron a nuestra puerta y esto ya nos dará mejores resultados y eso ya va a reducir las inequidades. El punto de partida para esta conversación. Veamos el hecho de que hay que empezar a pensar en los programas, como vemos aquí en la lámina. Hay que preguntarse, ¿cuáles son los mecanismos en los cuales va a funcionar este programa? ¿Cuáles son los supuestos que estamos teniendo en cuenta? Lo que quiero que aprecien es que la evidencia que ustedes tienen no es puramente una evidencia de impactos. Hay que preguntar si acaso dicho mecanismo que empodera a las personas a tomar control de sus vidas realmente se activó, y si el programa de hecho se lanzó. Vean ustedes que hay preguntas en cuanto al tema de la evidencia. ¿Hay evidencia en cuanto a algunos de estos supuestos que tomamos de manera implícita? Hubo una evidencia empírica al respecto. Esto nos lleva así pues a una nueva posición en cuanto a este tema. Hay un aspecto muy rico en ello, el aspecto de tamizaje, que es muy importante. Y para que el programa funcione bien, hay que ver diferentes tipos de evidencia. Buscamos tanto la literatura y no simplemente nos sentamos y nos ponemos muy sofisticados en cuanto a jerarquías y otros aspectos mecánicos. Hay que ser oportunistas y básicamente proceder a una síntesis, diciendo lo que hemos aprendido es la mejor manera de llegar a las personas en estos ámbitos. Así pues, si vemos esta base, se han escrito ya muchas ponencias sobre este tema, pero hay ciertos aspectos en cuanto a un programa que nos dan una introspección en cuanto a las políticas. Es una base que nos lleva a otro tipo de iniciativas que se focalizan con las personas en mayor desventaja. Aspectos de organización no son la manera de estructurar el apoyo. El dar apoyo a 100 clientes es algo que en sí no va a ser magnífico. Aprendizaje, proceso de aprendizaje. ¿Cómo lo vamos a hacer? El aprendizaje es fundamental porque de hecho estamos haciendo suposiciones un poco exageradas en cuanto a la vida del cliente y hay que tener en cuenta que estos supuestos a veces me dicen que todo el mundo está desempleado y pueden presentarse en un solo momento, cosa que no es cierta. Tratamos de aprender sobre todo en cuanto a cuál es el impacto. Lo que querría que ustedes apreciaran a continuación y que básicamente, si tenemos una intervención, puede haber diferentes componentes. Cada uno de estos va a funcionar con diferentes escalas de tiempo, con diferentes cronogramas. Una persona que apoya en cuanto a salud quizá tome más tiempo para llegar a las personas, a diferencia de una intervención médica directa. Hay que tener esto en cuenta, incorporarlo en nuestra evaluación. Uno de los grandes retos aquí es el de que la mayoría de las evaluaciones están creadas para un tiempo más breve. Las verdaderas intervenciones pues toman mucho más tiempo. Las desigualdades implican que hay personas que tienen una mayor necesidad que otros. Estamos atascados ahí en una visión parcial de las cosas. No entendemos las necesidades
de los diferentes segmentos. No es tanto cuestión de que los resultados hayan cambiado. Aun si se tienen buenos procesos, a medida no tenemos buenos elementos de medición. La pregunta que vamos a hacer al realizar la evaluación no es solo la del impacto, hay otras muy importantes. Hay toda una gama de distintos tipos de aprendizaje que es posible obtener. Quiero hacer hincapié en el hecho que uno de los papeles de la evidencia es que nos ayuda a reflexionar. Y la evidencia de la intervención hay que saber si estaba bien dirigida. Incluso antes de pasar a evaluar cuál es su impacto, puede haber evidencia en cuanto a eficacia o el impacto, pero también evidencia para decir, mire, Sanjay, necesitamos este programa o este tipo de intervención en Toronto que tiene que estar mejor conectada con la ciudad, pero la ciudad no está dando apoyo a esa intervención. La actividad es tan importante como el sitio donde se lleva a cabo. La evidencia de llegar a las personas. Estamos llegando a las personas que pretendemos y no a quienes realmente más lo necesitan. ¿Quién está trabajando con esto? ¿Son aquellos que pueden trabajar con este tipo de acción? Hay que determinar la intervención. ¿Acaso necesitamos algo más? Quizá evidencia para necesidades no satisfechas. Vemos que hay diferentes segmentos sobre los cuales se tienen distintos impactos, pero hay que tratar que esto sea sustentable, que se dé sobre una base continua, o si no, ¿acaso debemos terminar ahora? Vean los diferentes papeles pues, de la evidencia. No voy a repasar en esto en mayor detalle, pero sí es importante pensar en la evidencia y la igualdad. En este proyecto vamos a hablar de los procesos, las organizaciones, las necesidades de nuestra clientela, los contenidos, la aplicación, etcétera, etcétera. Y hay que tratar de ver entonces el sistema. Esto es parte del trabajo que hicimos en Ontario. El trabajo de Diane encaja muy bien con esto, pero puede haber otra manera de decir qué es lo que quiere decir en este caso realmente la ciudad de Toronto en cuanto a la ecología y el tipo de intervención que se requiere. ¿Acaso este tipo de intervención tiene un impacto sobre escala o el contexto en el cual se presenta? Hay que introducir la idea de que hay que apartarse de pensar solo a nivel de intervenciones, al nivel del proyecto. Hay que preocuparse por la intervención a nivel del sistema. Le cedo la palabra a Trish en 4 minutos, pero quiero decir que tenemos el mal hábito de decir que tenemos una cuasi evidencia y que nos dice que tal o cual cosa funciona. Con eso no basta. Es necesario básicamente empoderar al que está poniendo en práctica las cosas, el investigador o el evaluador, a pensar en distintos tipos de evaluación y la relación que todas estas guardan entre sí. He aquí lo que tenemos para tratar de cerrar esa brecha. Parte del desafío radica en empezar a ubicar, hemos hablado de los determinantes de salud, los determinantes intermedios, los que tienen un impacto mayor o más largo plazo. Para cada uno de estos puntos hay que formular preguntas muy arduas. ¿Acaso esta intervención realmente va a dar cabida al cambio? ¿Durante cuánto tiempo debemos de proseguir con esta intervención? ¿Cómo es que esta intervención aborda realmente los problemas de los determinantes de salud? ¿O acaso no lo hace? ¿Cómo conectarnos entre las diferentes intervenciones que tenemos ahora? Diane sabe que hay que utilizar esto, pero hay otro tipo de servicios también que se están ofreciendo simultáneamente. Hay que pensar en el impacto de una perspectiva más realista y ver a través de estos procesos a su largo y ancho. Hay que preguntarnos si se trata de procesos que se refuerzan los unos a los otros, haciendo preguntas en cuanto a los cronogramas, cuánto va a tomar para que cambie la dinámica, cómo es que la evaluación va a funcionar. Va a haber una segmentación y va a haber una sustentabilidad. Hay que hacer hincapié que hay diferentes objetivos en la evaluación. A veces los evaluadores ayudan a desarrollar la intervención misma. Un aspecto no me entraré, pero a veces los evaluadores ayudan a mejorar la situación y esto es lo que lo hace valioso. Por último, hemos dicho que lo que sube luego baja. Hay que pensar en la evidencia basada en el aspecto psicológico. ¿Qué evidencia es fundamental? ¿Cuánta de esta
exponencial, cuánta es teórica, cuánta es experimental, cuánta es teórica, cuánta es contextual y cuánta de esta está basada en sistemas y proyectos. Todo esto a través de 500 estudios nos lleva a encontrar un promedio que es más de lo que han hecho otros. Un reto que nos lleva a enfrentar los desafíos del contexto local. Por último, en esta lámina final, ¿qué quieren decir todas estas ideas para el tema de la evaluación? El tema fundamental es que queremos que se haga para abordar este problema, por ejemplo, en el caso de la India, en su estado más poblado. Nos gustaría saber, por ejemplo, cuáles son las redes y las diferentes cosas, los diferentes tipos de enfoques posibles para ir forjando un aprendizaje competitivo y no uno que dependa tan solo de una evaluación. Cómo mezclar distintos propósitos y diferentes enfoques, cómo forjar estas conexiones, no una sola intervención de 100 millones de dólares, digamos, que en sí vaya a dar un buen resultado. Hay que construir las conexiones a nivel de esa conexión con todos los diferentes, llevando los diferentes posibles resultados. No debemos incurrir en el mal ejemplo de simplemente tratar de lograr un impacto o lograr una sustentabilidad. Todo esto se tiene que hacer con una humildad en donde nuestra propia imaginación en cuanto a cómo cambiar el mundo y abordar temas de iniquidades, vemos que están sumamente limitados. Nuestra labor consiste en tener una imaginación más saludable y funcionar de una manera más emergente. Con esto le cedo la palabra a Krish para que continúe. Adelante, Krish. Trish. Muchas gracias, Sanjay. Voy a compartir mi pantalla con ustedes, dice Trish. Para empezar, Sanjay, muchísimas gracias por la invitación de estar aquí. Quiero dejar en claro que no soy académica, soy una persona pragmática que se dedica a aplicar las cosas y gerente de cuestiones de respuesta de emergencia. Y he participado en emergencia de respuesta para ayuda humanitaria. Y esta es la forma en la que se puede conformar la evaluación en cuanto a cómo y qué es lo que vamos a evaluar. Y debido a que en la respuesta en casos de emergencia no podemos darnos el lujo de esperar 6 meses o un año o más aún para efectuar la evaluación e identificar cuáles fueron los problemas o si acaso estábamos alcanzando nuestros objetivos. En la respuesta en casos de emergencia tenemos que identificar los problemas sobre la marcha, adaptándonos y cambiando. Vemos una gran superposición entre la evaluación por una parte y la aplicación de los programas y su seguimiento. Todo esto surge claramente en lo que les voy a describir. Sanjay me pidió que hablara de la ecología de evidencia para abordar las inequidades. Primero me refiero a una experiencia en Níger. 2010. La muerte de menores de menos de 5 años era muy elevada, por encima de los umbrales de emergencia. Nosotros en Médicos Sin Fronteras damos programas de desnutrición, sobre todo a lo largo de la frontera entre Níger y Nigeria. Hubo cantidades masivas de programas y la desnutrición era un problema sumamente grave. Pero a pesar del número de programas con que contábamos, la muerte de menores de menos de 5 años en la región seguía estando por encima del umbral de emergencia, más de 2 muertes por cada 10,000 menores por día, lo cual es enorme. Intentamos poner a prueba algo más para asegurarnos que los menores en las aldeas remotas tuvieran acceso al tratamiento a nivel comunitario para las enfermedades que los estaban matando, malaria, enfermedades de tracto respiratorio y la diarrea. Como proyecto piloto abordamos a 24 aldeas que estaban lejos de los centros de salud que tenían altas tasas de mortalidad. Discutimos con la comunidad, identificamos a personas en la misma, entrenamos a trabajadores de salud respecto a cómo diagnosticar y tratar esas 3 enfermedades mortales y para que la comunidad además estuviera consciente de que existía el proyecto. Hay que decir que en 22 centros de salud, en algunas de ellas vimos un número muy importante de consultas que se llevan a cabo día con día en las instalaciones de salud. Y empezamos a ver que menos personas realmente estaban teniendo acceso a los hospitales, había menos mortalidad a nivel de la comunidad. De hecho, al 22º centro de salud nadie estaba acudiendo.
tratamos de hacer hincapié en los trabajadores de salud, que las personas supieran que el programa estaba disponible y nada, todo seguía igual. Teníamos las mismas discusiones con la comunidad, seguíamos teniendo la misma identificación entre los trabajadores de salud, la misma capacitación y promoción de salud, pero nadie estaba acudiendo, la gente no estaba yendo. Transcurrido un mes, tuvimos una reunión con todos los miembros de la aldea. Extendimos la invitación a todos los que quisieran venir, pero subrayamos sobre todo la presencia de algunos representantes, de personas representativas de los grupos. Compartimos los datos de todos los otros puestos de salud y luego los datos correspondientes a su propio puesto de salud, pidiéndoles que identificaran entonces cuál era el problema para ayudarles a evaluar qué es lo que estaba pasando y para que propusieran una solución. Transcurrida una larga discusión, vimos que había una especie de experiencia, de una especie de fantasma que estaba asumiendo el papel de un trabajador de salud. No sabemos si era el trabajador de salud o si era este fantasma en el que estaban pensando. De no haber sido por esta situación, nunca habríamos identificado que en realidad ese era el problema. Preguntamos cuál sería la solución, tuvimos una ceremonia, trajeron a una cabra para realizar una ceremonia. Después de una semana se realizaron pruebas. El número de consultas hizo que aplicó a todas las personas, al igual que en los demás centros de salud. Viniendo un mes después, nos queremos asegurar que realmente pudiéramos hablar de cómo iban las cosas, estamos satisfechos como las cosas como estaba pasando ahora, si tenían más problemas. Todo el mundo parecía estar muy contento ya, pero hubo una persona muy sabia que dijo, ¿hay alguna manera en la que podíamos haber evitado este problema? Preguntó. Y fue a través pues, de la discusión que vimos que este espíritu fantasmagórico había prevalecido ahí. Todos sabían que eso no iba a funcionar. Simplemente es que no preguntamos sobre ellos desde el comienzo. Y esta resultó ser una lección muy importante en cuanto a estos problemas y qué se podría haber hecho para evitarlos en primera instancia. Y ver que cuando estamos hablando de la evidencia de lo que funciona aquí y si funcionará eso en otro lugar, es preguntando a las personas quienes van a participar en el programa, quienes asistirán al mismo, preguntándoles qué puede salir mal y cuáles son las medidas de mitigación que podemos poner en práctica para evitar o reducir el riesgo de que dichos problemas se presenten. En este caso, las evaluaciones ni siquiera estaban evaluando si se hicieron o no estas preguntas. Y creo que realmente es algo clave cuando estamos hablando de la evidencia y de la transferibilidad de los programas. Y al ver el contexto a un nivel más amplio. Al ver ese contexto más amplio, como digo, me parece que siempre tenemos que considerar ese contexto al estar evaluando un programa. Porque si vemos el programa tan solo en un silo, de manera apartada, no estamos entonces viendo lo que sucede alrededor del mismo y no podemos evaluar el contexto. Como Sanjay, por ejemplo, mencionó las determinantes sociales de salud. En este caso vemos en entornos de emergencia cuáles eran las prioridades principales que tienen un enorme impacto en cuanto a morbilidad y mortalidad. Realmente son cosas como el agua, la higiene, el saneamiento, la nutrición, la vivienda o el refugio. Y al evaluar un proyecto, si no vemos este contexto más amplio y si realmente estas cosas están siendo alcanzadas, abordadas o no, no podemos sino ver todas estas cosas porque son las que tienen un impacto sobre el proyecto que estamos evaluando. Les daré un ejemplo que considero básico. Un ejemplo básico es allá en el Congo. La violencia sexual es un grave problema y hay un gran número de programas contra la violencia sexual. En Mombasa, por ejemplo, tenemos un programa muy exitoso, bien aceptado, y hay un desplazamiento masivo de la población hacia Mombasa, decenas de miles de personas. Y cuando se da un desplazamiento de la población debido a la violencia, podemos suponer que va a haber violencia a nivel central. Bien, tenemos un programa de violencia social, tenemos que asegurar que las personas tuvieran artículos, alimentos, etcétera, y entonces ya nos tendremos que preocupar por la violencia sexual porque contamos con esos otros elementos. Podemos identificar aquí a las personas desplazadas internamente. No llegaron personas desplazadas. Acudimos con esas personas, les hablamos y les pedimos que nos ayudaran a identificar, a ver cuál era el problema. Y para ellos, aun si ese problema existiera, aun si sabían que existía, estaban tan ocupados tratando de obtener alimentos o tener que lidiar con el problema de no tener un albergue, problemas de falta de agua,
todo eso les toma mucho tiempo como personas desplazadas, y aún si necesitaban programas contra la violencia sexual, no podían decir, no podían preocuparse por eso, y tuvimos que adaptar esto junto con ellos para preguntarle cómo podíamos hacerlo y cuáles eran los problemas que esto podría generar y cómo se podrían resolver. Así pues, la colaboración de la comunidad, gracias a la misma, pudimos crear un programa para ellos. En resumen, pues, espero haber podido dar a ustedes una introspección general en toda la evidencia y abordar el tema de las desigualdades, pero me parece que no podemos atender las desigualdades si no tenemos a los beneficiarios y a las personas quienes están accesando a los programas, quienes nos ayuden realmente a analizar los datos, viendo la evidencia y proponiendo así cuáles son los problemas y cuáles son las posibles soluciones, ya que si no lo hacemos así, si no vemos el contexto más amplio, no creo que podamos atender adecuadamente este problema de las desigualdades. Muchas gracias. Fantástica su presentación. Qué buen comienzo. Me referiré a 3 aspectos que han resonado de lo que usted ha dicho. Lamento decir que en la mayoría de las intervenciones en las cuales he participado, bien sea como evaluador o como apoyo, no he visto este enfoque en las personas a nivel local. Usted habló de esas 22 ubicaciones, tratando con esto de manera muy seria, viéndolo de manera positiva o negativa, tratando de ayudar y mejorar así la posibilidad de alcanzar el éxito. Entonces, incorporar el conocimiento local. Trátese de que haya cabras o fantasmas o cualquier otro tipo de problema a nivel local o juicio potencial. Lo importante es saber qué son sus vidas y hay que encontrarlos allí donde las personas se encuentran. En este proceso de participación es como aprendemos a planear. Entonces, todas estas son excelentes lecciones. Bueno, Sana Contractor ahora nos va a hablar de India. Gracias. Muy buenas noches. Yo trabajo en salud pública en India. Trabajo en las comunidades marginadas. Soy persona que trabaja en comunidades marginadas, especialmente que tienen de mujeres. Y uno de mis papeles ha sido trabajar en la interfase de la política con las comunidades, y hemos estado trabajando mucho, especialmente con la salud de la mujer y exactamente cuál es la evidencia. Para comenzar, vamos a considerar la magnitud del problema en el país. Y a comienzo del milenio, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, nosotros comenzamos un programa educativo. Fue un programa muy ambicioso y, por supuesto, estábamos comenzando primero con las mujeres y las instituciones que trabajaban con las mujeres. Por supuesto, vimos que en todos estos casos había mucha inequidad. Y otro problema era especialmente preocupante, que era la inequidad de la atención prestada, especialmente en situaciones de emergencia. Al trabajar en este contexto, comenzamos a ver las inequidades y cómo
encajaba nuestro trabajo con estas comunidades en materia de política pública. Como ustedes pueden imaginar, vamos a pensar en una mujer, por ejemplo, que está sujeta a todos estos problemas ambientales en su comunidad. Y hay, por supuesto, muchas diferencias en los grupos sociales de la comunidad. Encontraremos diferentes grupos sociales, pero vimos algo que para mí, como profesional, comenzó a surgir y que era de importancia. Era tener, por ejemplo, los datos cuantitativos. Digamos, entre 2009 y 2010, se obtuvieron datos que permitieron obtener ciertos indicadores cuantitativos. Pero ahí, en esos datos, vimos que se necesitaban acciones especiales para enfocarnos en esa población. Pero no estaba toda la situación captada por estos indicadores que obtuvimos. La evidencia que podemos presentar no era algo que exigiera atención inmediata. Entonces, yo creo que ya Sanjay ha mencionado el punto. La pregunta que me viene a la mente es exactamente qué se considera evidencia legítima. Y cuando yo me remonto a los incidentes que he observado, me parece que el diálogo de política siempre se lleva a cabo a nivel de los principales burócratas. Por ejemplo, uno ve entre la comunidad musulmana lo que está ocurriendo, especialmente en la comunidad musulmana. Las mujeres tienen una situación de inferioridad. Y yo señalo esto porque ese es un problema que debemos señalar si queremos introducir nuestros nuevos cambios de política. Preguntan las mujeres, ¿y cómo puedo yo tomar acción? ¿Cómo espera usted que la política funcione con nosotros? Entonces, yo creo que realmente debemos pensar en esta discriminación que se da en la comunidad musulmana, sobre todo en la población femenina. Y realmente aquí vemos que hay mucha evidencia, pero mucha de la evidencia es anecdótica y no se toma con la importancia que se debería tomar. Pero realmente pensamos que si algo así se notifica, simplemente no se aborda, se deja la situación como está. Pero yo creo que realmente en lugar de rechazar esa información, hay que profundizar. Sí, las experiencias de todas estas comunidades son tan válidas como las de otras. Entonces, necesitamos también ver que si vamos a introducir un programa como estos en India, tenemos que ver cuál es esta barrera o este trasfondo cultural y lo que sucede ahí en la comunidad. Yo creo que en el corazón de esta pregunta está quién decide cuál es un buen impacto, cuál es un buen resultado. Y si queremos usar la evidencia para abordar las inequidades, debemos estar abiertos a esta diversidad de ejemplos, a estos programas que existen y
lo que se piensa que es una buena medida dentro de este ambiente de inequidad. Debemos estar abiertos a la idea de lo que significa un buen resultado. ¿Cuál es el diseño para ese buen resultado? Por ejemplo, en el caso de la atención del parto o, bueno, cualquier cosa que sea. Y yo creo que dentro de las propias comunidades hay que ver cuáles son las expectativas de ellas y también compararlas con las expectativas del programa. Uno, por ejemplo, tiene que pensar en ser muy respetuoso y simplemente no tratar de que las comunidades empujen y traten a la fuerza de sacar adelante sus conceptos. Sí, por supuesto, los indicadores de salud pública se pueden clasificar y cuantificar muy fácilmente, pero realmente aquí yo lo que vi fue que había una profunda falta de confianza en esta comunidad. Y realmente todo esto al final queda en manos de los trabajadores de salud, también en los vecinos que vienen y traen a las personas a los servicios de salud. Entonces, ¿qué pasa con la rendición de cuentas? Aquí vemos una profunda desconfianza. Por supuesto, si mejoran las condiciones de salud, mejoran porque se les ofrece a estas comunidades un incentivo. Y esto de los resultados positivos debe considerarse con mucho cuidado. Hay que pensar en lo que las mujeres y las poblaciones entienden por lo que nosotros estamos tratando de hacer. Y eso me trae a una pregunta que hacen los evaluadores. A menudo se hacen preguntas sobre la validez de una experiencia, por ejemplo, y sobre otros valores. Pero muchas veces también vemos mucha resistencia. Y lo que tratamos de ver es si las intervenciones funcionan, si surten efecto o no. Simplemente no debemos dejarnos llevar solo por la comunidad, sino ir a averiguar cuál es la forma más sencilla de llegar a esa población. Y en este momento yo creo que ponemos sobre la mesa los problemas que tenemos con la política pública. Y yo creo que debemos encontrar una forma de solucionar estos problemas de una manera equitativa. Debemos pensar que para abordar estas inequidades, no solamente debemos valorar los sistemas, sino también la comunidad y su aporte para crear soluciones. Debemos también ser más humildes. Y yo creo que como evaluadores deberemos hacer un mejor trabajo con el fin de tener más credibilidad y voy a detenerme acá. Fantástico, fantástico. Nos ha llegado muy hondo esto. Realmente hay muchos puntos. Si un cliente típico y uno se ve impulsado a pensar en la heterogeneidad de los clientes, eso es sumamente importante. Solamente debo señalar que debemos alejarnos de los indicadores mecánicos. Lo más importante acá es quién decide. Y muchas veces debemos tener una voz más fuerte sobre las experiencias que nos faltan, porque nosotros no podemos ser los sacerdotes que nos ordenamos a nosotros mismos. Hay otros puntos muy importantes. Aquí esto marca
el escenario. Vamos a pasar de la India a ver cómo abordamos la falta de hogar en algunas partes de Toronto. Muchísimas gracias, Sanche. Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días. No sé dónde están ustedes, donde quiera que estén. Espero que esté calientico porque acá está muy frío en Toronto. Soy Diane Walter y yo soy directora ejecutiva de Servicios de Apoyo Comunitario y Vivienda del Centro Margaret en Toronto. Es un nombre muy largo. Quisiera comenzar diciendo que la evaluación importa para determinar cuáles son las inequidades en los determinantes sociales de la salud hasta cierto punto. Para una organización como el Centro Margaret, nosotros hemos estado trabajando con las poblaciones indígenas que a diario nosotros tenemos que responder para las demandas de las personas. A veces no tenemos ni siquiera una hora, ni siquiera 10 minutos para responder, porque todo esto es muy complejo en la población que servimos. Responder a las necesidades de las poblaciones exige acciones apropiadas y soluciones apropiadas en poco tiempo, con mínima información. Entonces, a menudo nosotros estamos respondiendo a estas perspectivas y esperamos estar en lo correcto. A veces, obviamente, cuando las soluciones no son perfectas, simplemente permiten estabilizar el resultado. Yo no tengo el lujo de esperar a una evaluación. No quiero ofender a los evaluadores aquí, Sánchez, pero tenemos que presentar la mejor solución en minutos. Los problemas que tenemos a diario necesitan mucho raciocinio para ver cuál es el resultado que puede mitigar una situación o una inequidad sistémica. No hay manuales, no hay prontuarios y simplemente estamos contra el tiempo. Entonces, el personal obviamente está adiestrado. Nosotros tenemos trabajadores sociales, personas que trabajan del campo de la psicología, tienen grado en psicología, pero nosotros todos somos compañeros. Tenemos también los compañeros de la comunidad, están ahí en la comunidad y tienen experiencia con la falta de vivienda y también problemas de uso de sustancias. Entonces, nosotros traemos a este equipo multidisciplinario y les decimos profesionales y no profesionales. Y luego ellos vienen acá y nos aportan la experiencia de la vida como es. Por ejemplo, en términos de equidad, nosotros vimos al comienzo de la COVID-19 como organización comunitaria, no teníamos ningún acceso a equipo de protección personal y, por supuesto, teníamos que priorizar todo este cuidado que damos a la comunidad. Es interesante ver que en ese momento nosotros teníamos muchos expertos que realmente algunas de las personas que trabajaban con nosotros eran la población más vulnerable a la pandemia. Y yo, junto con mi personal, tuvimos que aceleradamente conseguir máscaras, conseguir equipo de protección personal. Y yo, en particular, hablé con todas las personas que podían oírme. Y realmente, unas personas que trabaja en tecnología y que el papá de esa persona es farmacéutica y estaba conectado con un distribuidor de equipo de protección personal. Nos dio acceso a esos equipos de protección personal y ahí pedimos hicimos un gran pedido de ese equipo y se distribuyó a los clientes y a las comunidades y a todo nuestro equipo, especialmente también a las personas sin casa, donde pudieran encontrarlas. Debo decir que nosotros no vimos un brote muy fuerte en nuestra población, especialmente en las personas que llegaban a diario a recibir asistencia. Los evaluadores estuvieron tratando con estos grupos. Sin embargo, se señaló que las personas sin casa que se infectaron tienen 10 veces más probabilidades de necesitar cuidados intensivos porque su edad y todas las penalidades que pasan afuera
las hace más vulnerables y muchos de ellos mueren a las 3 semanas de haber tenido un resultado positivo para la COVID, porque han tenido una vida con muchas penalidades. La ciudad se embarcó en un proceso de mitigación para sacar a la gente sin casa de la calle y llevarlas a hotel en habitaciones sencillas. Lo que se descubrió aquí en estos albergues es que realmente el uso de opioides aumentó mucho y también nosotros tuvimos eso en la población que atendimos. Internamente tuvimos que ver exactamente qué podíamos hacer para mitigar la sobredosis y luego tuvimos que reconfigurar todo nuestro trabajo y todo nuestro diseño para asegurarnos que las personas que estaban usando fentanol, por ejemplo, tuvieran exámenes para determinar si estaban bien. Y por supuesto, todas estas personas son muy inteligentes que trabajan con nosotros. Entonces detectaron a los mayores usuarios y realmente nos tocó poner ciertas barreras de que la gente no podía usar estas drogas. Y realmente la gente que usa drogas no se va a atender a esta política. Y por eso tuvimos que mantenernos vigilantes para asegurarnos de que los usuarios mayores estuvieran participando en esto. Disminuyeron las cifras significativamente, por cierto. Antes, al inicio de la pandemia, hubo una serie de cierres en Toronto, donde la población general tan solo se veía por las calles dentro de determinados horarios. Muchas ciudades importantes de América del Norte y de Europa utilizaron esas mismas medidas. Lo que no nos gustó de eso, bueno, estuvo bien porque era una medida de mitigación, qué duda cabe, pero que tenemos nuestro personal una cobertura de 24 horas en que vienen a trabajar los miembros del mismo. El personal era detenido por la policía, los paraba la policía y eran personal negro. Los que eran negros los paraba, los detenía la policía y a los otros no. Y aquí me refiero a las desigualdades, no solo entre la población a la que servimos, sino a la población en términos generales, incluidos nosotros. Obviamente, esto tuvo un impacto muy desagradable sobre nuestro personal. Si me para la policía, me altero y entonces al llegar a trabajar nuestro desempeño se va a ver afectado, al igual que nuestro bienestar emocional. Terminé con una nota positiva al decir que la ciudad, dentro de su sabiduría, hay momentos en que la ciudad realmente manifiesta dicha sabiduría. Se percatan de que hay ciertos grupo demográfico que tiene bajos niveles de confianza debido a errores y abusos históricos cometidos por el sistema. Son los grupos indígenas, los negros y las personas café. En realidad, esto dio cabida a tener un equipo de equidad para las vacunas, con un trabajador social y algunos pares que acudían a las comunidades para dar información y también los hacían participar, llevándolos a clínicas de vacunación. Nosotros promovemos esas clínicas de vacunación para que se vacunasen las personas. Uno de los productos colaterales de esto, y algo fundamental, es que vimos una reducción, por cierto, en el rechazo de la vacuna. Pero algo muy positivo, un producto colateral, fue que efectivamente encontramos a personas quienes tenían otras preocupaciones de salud y que no estaban compartiéndolas con nuestro personal. Y ellos estaban asistiendo y estaban recibiendo pues ahí las referencias y remisiones necesarias. Debo decir a ustedes que no creo, y quizá este sea tan solo una opinión personal propia, y tómela así. Creo que nunca vamos a erradicar el desamparo ni la desigualdad. No quiero adentrarme en los motivos del por qué, pero lo que sí podemos hacer como personas comprometidas hacia la justicia
social y la justicia en materia de salud es comprometernos a reducir la desigualdad de manera significativa, y al comprometernos a hacer esto de manera incremental, creo que podremos así ver diferencias realmente exponenciales. Muchas gracias. Sí, muchas gracias a usted, Diane. Voy a hablar aquí del trabajo que hice hace 4 años con Diane. Apenas si pasa un día en el que no nos conectemos. O sea que es una alianza verdadera que se ha forjado y tomamos con toda seriedad nuestro aprendizaje. Hay 5 puntos que surgen con toda claridad y que son realmente fundamentales. Hay que pensar también en lo que han dicho Trish y Sana. Casi nunca tenemos una situación completa. Durante el COVID, pero incluso antes del COVID, no podíamos hacer las cosas a medida que avanzábamos. Esta idea de una intervención dinámica en donde el elemento del juicio se contorna en algo crítico. Para los efectos de evaluación y programación dinámica, ¿cómo se lleva a cabo dicho aprendizaje? Como les decía, Diana y yo hablamos prácticamente todos los días. Ella nos dice de qué tipo de sistemas se estaba construyendo cotidianamente para aprender sobre el COVID. Pero por otra parte, en mis conversaciones con Trish, traslució que no se trata tan solo de cómo hacer las cosas, sino de cómo cerciorarse que algunas normas mínimas se satisfagan, se cumplan. Para hacer esto hay que ser creativos. La evaluación en este campo requiere primero hacer un mínimo correcto y luego dejar lo demás al juicio de la persona. Lo que surge en la presentación de Sana, y también lo han dicho Trish y Diane, tiene que ver con el tema de las desigualdades. Entonces hay que hablar de la discriminación a nivel del sistema. ¿Cuáles son los mecanismos? Bueno, que no hacemos lo suficiente para erradicar ese problema. Bien, de Ontario pasamos a Glasgow con Ray Paulson. Voy a compartir con ustedes mis láminas. Dice, Tim Warren es la persona quien está hablando. Tim Warren, desde Glasgow, en Escocia. ¿Pueden verlas ahora? ¿Las alcanzan a ver bien? ¿Bien ven ustedes mis láminas? Sí, sí. Podemos ver la número 14, es la que aparece ahora en pantalla. No, es la número 14 la que está ahora en pantalla. Algo salió mal. Voy a intentar una vez más. Mis disculpas. Ahora vemos la número 2. Ya está la diapositiva número 2 en la pantalla en estos momentos. La número 1, ahí está la número 1. ¿Ya lo ven? Sí, sí, efectivamente. Si lo ponen en Slideshow View, lo veremos muy bien. Adelante, su tiempo ya está corriendo. Bueno, obviamente yo vengo de un mundo muy distinto de las dos presentaciones. Trabajo con el gobierno central y francamente me dedico a las soluciones centralizadas por parte del gobierno central. Ojalá no fuera así. En Escocia, para los que no sepan, tenemos un sistema nacional de salud que pretende establecer un servicio de atención de salud con una ecología sumamente distinta, bastante diferente de la del Congo. Pero hay un compromiso por parte del gobierno escocés y tengo aquí algunos enlaces, algunos links que podrán ustedes ver para la reducción de las inigualdades. En el caso de Escocia, donde hay órganos públicos, se dedican a ver que cualquier nueva actividad en cuanto a su impacto sobre las desigualdades de salud, su función. ¿Ven ustedes ahí el ferrocarril? El carro de ferrocarril. ¿Ven ustedes el carro de ferrocarril? Sí, efectivamente. Vemos, sí, sí, muy atractivo, como que invita a estar ahí. Este es un tren que va de Edimburgo a Glasgow, en el que voy a visitar a Sanjay. Lo que yo iba era mucho más modesto,
y 3 personas más se subieron con chaquetas, con caperuza, y me dijeron, usted se dedica a salud y seguridad, porque esas son las personas que tienen que trabajar con cascos. Yo dije, no, trabajo con el gobierno de Escocia y desigualdad de salud. ¿Qué es eso? No sé si han leído en la prensa, pero parece que la expectativa de vida en una zona de Glasgow, Ramsey, era de 84, mientras que en Carlton era de 56. Y una de las personas levantó un dedo frente a mi cara, dijo que era de 54 y se soltó a reír diciendo que él venía de Carlton. En realidad se trató de algo muy ilustrativo, una importante experiencia. Trish precisamente me decía sobre la importancia de escuchar a las personas y me pregunté, bueno, ¿de qué se trata todo esto? Algunas cosas las sabemos, sí, cómo fuman, qué beben, qué comen, todo eso lo saben, pero con eso no basta, no es una explicación suficiente. Esto en sí no explica cuál es la diferencia en cuanto a expectativa de vida que resulte ser tan grande. Ese es el contexto en el que funcionamos pues aquí en Escocia. La mañana de hoy, cuando Sandy me dijo cuál era el título, ¿qué cuenta como evidencia y qué evidencia cuenta? Me escuchaba yo el radio y veía sobre el método científico. Queremos que nuestras historias sean ciertas y que sean lo más sencillas posible y contar con un gran ámbito de aplicabilidad. En otras palabras, que sean universales, que aborden a todo el mundo como ministros de salud o evaluadores de la salud. Lo que continuamos descubriendo es que las son mucho más complejas y difíciles y mucho más difíciles de predecir y pronosticar. Tuvimos problemas a nivel del gobierno central contra los métodos, recetas o reglas que pudiéramos aplicar en garantía de lo que funcionaría bien y qué es lo que va a suceder. Sanjay me pidió que pusiera esta lámina. Esto nos lleva al tema de las desigualdades de salud, pero también los padecimientos de largo plazo, dando apoyo a las personas en cuanto al alfabetismo. Esto aparecía en la página. O sea, esta es mi vida, la línea verde, esta soy yo viviendo mi vida. Ustedes aparecen ahí 4 veces por año, por 20 minutos, y pretenden ustedes que son ustedes los que están haciendo funcionar mi vida. No es cierto, se están diluyendo. Hay que hacer hincapié, por lo tanto, en la importancia de los servicios de salud y de atención. Estas intervenciones que realmente son estas líneas rojas y hay que ver cómo maximizar. También la necesidad de alfabetismo en materia de salud. Este es un recordatorio visual bastante bueno de que con frecuencia la comunicación es fundamental desde el experto del lado izquierdo hacia la persona, el torpe del lado derecho. Y la persona a la izquierda es la que está utilizando un lenguaje que realmente no se comunica, no se logra comunicar con la persona que supuestamente es torpe. Esto es muy importante, pues, que hablemos a las personas en términos que entiendan. También hemos hablado de lo que llamamos the House of Care, la casa de la atención, en donde se utiliza un modelo sumamente sencillo. La mayoría de los modelos están mal, algunos son útiles, pero este en lo particular me ha parecido ser útil. Si me permite rápidamente hablar de su origen, que quizás ustedes conozcan, que tiene que ver con el modelo de atención crónica, que dijo que estos elementos, y pasó a una diapositiva en blanco que no recuerdo. La casa de la atención es una reconfiguración de lo mismo, pero tiene en su meollo mismo una conversación que se lleva a cabo con las personas acerca de lo que les importa, lo que realmente les preocupa. Pero tener una conversación es necesario tener 2 partes. Entonces hay que comprometerse con personas empoderadas, que se interesen. Al pensar en qué es el empoderamiento en el contexto de las desigualdades, es algo que realmente hace surgir estos temas de la raza y del género, o del sexo, que se han mencionado. Los profesionales de salud le dicen a las personas acaso lo que es bueno para ellos o acaso es un espacio que se encuentra ahí en el medio en el cual se encuentran 2 expertos en algunos de los aspectos de atención de salud. Y luego las personas tan solo son expertas sobre sus propias vidas y se requiere mucho más que la medicina en estas intervenciones para poder facultar a las personas que vivan y puedan tener un bien morir. Y lo importante es que se logren estos acuerdos. Recuerdo a Fred Astaire y Ginger
Rogers, como ven aquí a Ginger del lado izquierdo, es como el paciente que tiene que hacer todo lo que tiene que hacer el paciente, salvo que ella lo que tiene que hacer con un vestido corto y tacones. Bien, esa es la lámina que estamos viendo, ¿verdad? Donde están Fred Astaire y Ginger Rogers bailando. Sí, efectivamente la vemos ahora. Bien, se trata de que hay un elemento, si falta uno de los elementos, se derrumba toda la estructura. Lo importante es el paciente, la imagen total. Y el hincapié que hacemos sobre el techo a veces es que nos concentramos en un solo aspecto y resulta ser que ese techo es el que viene a aplastar todo lo demás por debajo. Esta es una situación muy personalizada. Para nosotros el gobierno de Escocia es un modelo muy útil ya que nos permite focalizarnos en una conversación con la gente acerca de lo que les importa a ellos como elemento central, identificando los elementos que tienen que estar vigentes para poder así dar apoyo, digamos, por ejemplo, al equipo de atención de salud. Y a nivel nacional, todos estos elementos que deben estar presentes. Cuando hablaban otras personas anteriormente, yo he tenido la ventaja de ser el quinto y muchas de las cosas que yo quería decir han sido dichas ya con mucha mayor elocuencia por parte, con ejemplos sumamente buenos. Trish, por ejemplo, nos dijo que hay que adaptarnos con la sabiduría. Y una gran experiencia para mí en materia de política es el retener esa capacidad de sorprenderme, muchas veces de no saber lo que es lo mejor para la gente, para las personas. Sanjay dijo, por ejemplo, ¿quién decide lo que es en todo caso un buen resultado? Y vamos a ver también qué es lo que las mujeres tienen que decir en cuanto a esos resultados, esos productos. Ella nos dijo que las soluciones se crean en tiempo real con un espacio y un margen. Usted se refería a los trabajadores, pero también esto aplica a las personas quienes formulan las preguntas y trabajan con la gente. Usted habló, Sanjay, de los diferentes tipos de aprendizaje y el de valores es el que es fundamental y nos lleva al caso de aquellas personas en el ferrocarril, diciendo que en realidad he venido a pensar en ellos muchas veces sin saber lo que era mejor para ellos. Con el tiempo quizá piense lo que pudo haber sido lo mejor, pero el tiempo me ha limitado y estos valores en última instancia me han llevado a tener un profundo respeto. No sé si me ha pegado a mis 10 minutos. Tengo algunos otros enlaces donde se habla mucho de estos temas que podemos compartir con ustedes más adelante. Sí, mucho me ha sorprendido un artículo en El Guardian del doctor Dennis McGorgy, quien fue a Francia a capacitarse como clínico y luego regresó al Congo. Un artículo en el periódico The Guardian y que es muy interesante, si les interesa. Bueno, pues muchas gracias. Este es un momento que no es fácil. Me gustaría invitarles a pensar en el aprendizaje de los valores, lo cual nos va a forzar a ser más humildes, más modestos. Y no escuché dado la fase de que no debemos perder la capacidad de sorprendernos. Creo que eso es parte del trabajo de un evaluador, pero que no sucede con frecuencia. La importancia de las lecciones y la manera en la cual nos interconectamos con los distintos participantes. Si me permite decir algo, Sanjay, que debí haber dicho antes, es muy importante que saber que estamos jugando un juego de ajedrez un poco raro a distintos niveles, donde hay que construir historias que realmente sean persuasivas de lo que son nuestras creencias políticas a veces. Lo importante es construir historias que sean persuasivas, pero que encajen con la evidencia y no solamente a un nivel anecdótico. Siempre tenemos que pensar en cómo es que en una plataforma ardiente podemos realmente alcanzar este objetivo atendiendo las necesidades de aquellos quienes son motivo de la mayor discriminación y que son los menos poderosos. Bueno, pues muchas gracias. ¿Por qué dejar de compartir? Bueno, Ray, le toca a usted ahora. Adelante, Ray Dawson. ¿Me escuchan? ¿Me pueden ver? Sí, qué bueno, qué mejor. Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches
a todos según en donde estén. Gracias a la OPS en particular por este privilegio de dejarme ser el último en participar dentro de esta serie tan magnífica en este webinario. Mucho me emociona lo que han dicho los oradores que me han precedido. Todos fueron magníficos, extraordinarios. Y lo interesante fue que cada uno de ellos tenía su propia ecología. Todos están lidiando con situaciones sumamente complejas y toda la gama de complejidades por las que atravesaron fue realmente sorprendente. Sumémoslas todas ellas, entonces tendremos una comprensión más cabal, más real de la enormidad de evidencia que requerimos para poder entender el programa y seguirlo adecuadamente. No me sorprende que algunos de nuestros fantasmas y de los problemas que aparecen en el caso de Ginger Rogers es que las intervenciones complejas requieren de cuerpos de evidencia también complejos a la vez y necesitamos algo a veces como la ecología de la evidencia para poderlos comprender adecuadamente. Al presentarme siempre digo que soy un metodólogo humilde. Sanji un poco violentamente me describió como uno de estos académicos distantes. Pero de todas maneras, insisto, para tratar de concluir haciendo mención de tres aspectos metodológicos que tienen que ver con este punto de la metodología, de la ecología de la evidencia. ¿Cuáles son los elementos precursores? La ecología de la evidencia es toral, va a ser un concepto central y fundamental en la metodología. El primer punto al respecto es una advertencia, es que es algo que contradice otro edicto muy importante que es el de la jerarquía de la evidencia. Tenemos la ecología de la evidencia por una esquina y por la otra tenemos la jerarquía de la misma en el otro esquina, el otro rincón, en la otra esquina y luchan una contra la otra. La jerarquía de la evidencia viene de las ciencias clínicas, sugiere que es una jerarquía cuyos objetivos primordiales son la evidencia que viene desde arriba de una manera aleatorizada en estudios de doble ciego. Hizo un testamento de la sabiduría de los que practican el campo y del testimonio de los pacientes y no se considera como una evidencia valiosa. La ecología de la evidencia debe extenderse a una plataforma más amplia. Pero el punto que quiero señalar es cómo estas perspectivas se encuentran acá en este panorama. Al pensar en el consejo científico que da el gobierno británico sobre la política de COVID-19, decimos que realmente tenemos el grupo SAGE, que es el grupo asesor científico de expertos, y el grupo SAGE básicamente está formado por clínicos, epidemiólogos, matemáticos, etcétera. Y por supuesto están trabajando otros también en los asuntos del comportamiento. Todos ellos son parte del grupo SAGE, un grupo científico asesor. Están en la cumbre, pero hay un sector que falta en estas políticas de COVID. Estamos tratando de pensar los campos de ingeniería social, de control social, de análisis de política en esos campos. ¿Cómo hacemos que los evaluadores vengan a la mesa, trabajen con nosotros? Y eso es lo que mantiene el hilo. Hay puntos más sencillos acá que debemos tratar y son muy importantes. Otra cosa es que la ecología de la evidencia, la ecología de las inequidades, también exige otros conceptos, tal vez sean contradictorios a los que han expresado otros oradores, pero yo quiero tener un concepto de casa abierta. Todas las opiniones son evidencia.
Todas las opiniones tienen elementos de verdad. Y dentro del campo de la evaluación hay nociones de la validez, de la calidad. Es posible que sea de diferente calidad, pero hay inferencias válidas que deben someterse a prueba. Y mi punto final, estoy tratando de ser breve, es el desafío de la ecología de la evidencia. Que lo que hemos aprendido en 90 minutos es que el cuerpo de esta equidad tiene que producirse rápido. Si vamos a las diapositivas de Sanjeev, vemos una cantidad de actividades, muchas expectativas que ahora se van a poner en manos de evaluadores. ¿Y cómo podemos compilar todo esto? Y eso va a ser difícil porque por la forma en que está organizada la evaluación. Cada programa se considera único. Se considera que nunca se aplicó antes a esta población, nunca se aplicó en esta forma particular. Entonces, tenemos acá todos los evaluadores y recoger esta ecología de la evidencia para un programa de inmersión de esa propia evidencia, de consolidación de esa evidencia, para poder tener la oportunidad de adquirir aún más. ¿Hay una solución a esto? Por supuesto que sí. Y yo creo que la solución realmente, tomo a Mark Twain como ejemplo, el novelista estadounidense. Tiene ese novelista un lema: la historia no se repite, pero sí rima. Es decir, no se repite, rima. Lo mismo aplica a los programas sociales. No se repiten, pero sí tienen muchas similitudes que riman en diferentes ambientes. Entonces, la evaluación y la colección de estas evidencias y la ecología de esta evidencia debe trabajar en retroceso de la historia que tiene a lo que sucede en los programas actualmente. Creo yo realmente que como Sanjeev y otros investigadores debemos considerarnos en una síntesis de la historia de los programas previos, de los programas similares, que hay docenas y docenas. Bueno, ¿cuál es la promoción, la proporción de esos programas? ¿De qué programas podemos aprender? Y yo creo que ahí es donde debe comenzar nuestra evaluación y ahí es donde está la ecología de la evidencia. Y bueno, muchas gracias. He terminado. Muchísimas gracias, Rey. No puedo dejar de decir que realmente sus comentarios son una poesía. Muy pocas personas citan a Mark Twain. Bueno, voy a comenzar con la pregunta de Jessica. En nuestra experiencia en salud materna, es porque hay muchas opiniones encontradas sobre los servicios que se prestan, pero sin tener en cuenta algunos valores. Voy a ver otro par de comentarios de Jessica, por ejemplo. Luis, sí, aquí se hizo un comentario de la evidencia y las preguntas. ¿Cuál es la naturaleza de las preguntas? Por ejemplo, si los sociólogos dan los mejores estudios, de dónde vienen todas estas preguntas, cuál es la mejor respuesta. Bueno, Rey, voy a pasar a ti.
asuntos de valores, el hecho de que cada uno trae la lente de nuestra organización a juego en esta evaluación. ¿Cuál evidencia? Exactamente, ¿cuál es la función de la evaluación? ¿Cómo podemos resolver esto por medio de valores? Cualquier aporte es bienvenido. Usted ya me dio la respuesta en su pregunta. Sanchi ya me dio la respuesta. Usted reconoce los diferentes valores basándose en diferentes lugares y diferentes estructuras. Entonces, si usted se retira de ahí y retira esa pregunta, usted puede comenzar a apreciar los diferentes valores sin decir me gusta más este que el otro. Usted ha trabajado desde arriba en este punto. Tim Sana, Diane, ¿y alguna pregunta les resuena? Sí, yo también me siento que soy hombre blanco y además soy del género masculino para responder esta pregunta. No la voy a responder. Sí, en las preguntas de valores es muy importante tener en cuenta lo que dijo Ray sobre la evidencia. Estamos abiertos a toda una gama de opiniones. Yo realmente creo que no es que no tengamos evidencia, sino que no le asignamos los valores a esa evidencia. Yo no voy a cerrar la puerta cuando hablamos de evidencia en relación con la ecología, sino más bien, si estamos tratando de traer el cambio social por medio de hechos que no tienen nada que ver con la situación social, sino más bien que tiene que ver con los valores. Sí, Susana, usted ha presentado la respuesta, la pregunta y la respuesta, y la respuesta es la pregunta. Sí, bueno. Diane. Diane, ¿estás con nosotros, Diane? Bueno, Trish, algunos valores. Perfecto, muchas gracias. Yo no tengo nada adicional que agregar, pero tal vez hay algunas contradicciones, pero a mí me gusta ver las contradicciones, me gusta ver contradicciones. No estamos tratando una ecología de opiniones, sino simplemente, por supuesto, hay diferencias entre géneros. Algo que decir sobre, bueno, todo depende de la pregunta. Yo creo que sobre las preguntas que se hacen hasta cierto punto, voy a tratar de ponerle en un marco diferente. ¿De dónde vienen estas preguntas? Yo sé que las personas hacen un buen trabajo, pero a veces no se imponen las ideas. No estoy muy seguro cuál es la fuente de estas preguntas. Algunas ideas sobre las pruebas relacionadas, las pruebas y las preguntas de Haraki. Ray. Parece que estoy aquí atado con estas preguntas. Ray, ¿me quieres ayudar? Bueno, es que es muy complicada. La vida es complicada. Muy brevemente, yo diría que aún los científicos clínicos y en ambientes clínicos hay argumentos sobre la jerarquía de la evidencia. Y esto tiene que ver con la biología básica, la biología fundamental. Si hablamos de vacunación, por ejemplo, en COVID, lo que cuenta es la comprensión de los receptores celulares.
Y eso ahí no está aparente en nuestras explicaciones. Esto llevó mucho tiempo en desarrollar esto en biología. Realmente yo soy alérgico a una idea fija de las jerarquías. Sí, yo tengo la impresión, yo voy a decir que no estoy totalmente de acuerdo con usted en este punto. Hay otros puntos que tienen mucha atención, que exigen más atención. Y realmente a veces eso de que la historia no se repite pero rima. Bueno, en estos últimos dos comentarios yo diría que nosotros no hemos hecho una distinción entre desigualdades e inequidades y la ética del desarrollo. Bueno, yo sé que a veces también tengo que irme a otra reunión, pero en este momento yo me acuerdo de otra frase que uno tiene juicios, pero no está dispensado de los juicios. Ya se nos acaba el tiempo y voy a hacer un comentario final. Tim, tienes 30 segundos para hacer un comentario final. Simplemente es un pensamiento del mundo en que estamos viviendo. Si tenemos que una comprensión clara para poder escribir nuestra historia y reconocer quién se beneficiará o quién no se beneficiará de la forma en que encuadramos nuestra historia. Trish. Gracias por invitarme a esta discusión tan interesante. Siempre me asombra cómo podemos tener panelistas que hablan de diferentes cosas, pero vemos cómo nos complementamos los unos a nosotros con una visión mundial de diferentes cosas de que observar y de hacer preguntas, diferentes métodos. Bueno, yo diría que la vida en tiempos de Tristram Shandy. Yo estoy de acuerdo. Es que con todos es un placer haber oído todo esto. Siempre me sorprende todo lo que resuena alrededor del mundo con sus comentarios. Es un placer haber estado aquí, Diane. Diane, ¿estás ahí? Sí. Tuve que y vino una llamada de la ciudad que tuve que atender. Particularmente, yo creo que Ray ha dicho lo que es que el testimonio no se debe considerar como que es igual a la evidencia. Yo creo que en este punto debemos considerar la equidad. Yo sé que Ray está trabajando en eso y yo agradezco la invitación a esta reunión y he aprendido mucho de todos. Ha sido un gran placer. Me gusta hacer esto con frecuencia porque tengo la intuición de que este seminario y aún lo último que hemos dicho es interesante, pero vamos a volver a discutir el tema. Espero que no nos hayan oído los comentarios de ese grupo en su llamada. Bueno, para ustedes de nuevo les paso la palabra a Oriel. Muchas gracias a todos los oradores. Ha sido una excelente sesión y yo creo que captamos el compromiso, evaluación, más equidad. Esto es fundamental. A todos los expositores, ¿no? Y a todos los que han acompañado estas 3 sesiones de webinar, ¿no? Y creo que aquí marcado en esta última sesión la importancia del compromiso
con respecto al tema de evaluación y al tema de cambios, ¿no? Cuando uno quiere abordar los temas de equidad. Y creo que algunas palabras que habló Teams en relación a no dejar de sorprendernos, ¿no? Y que tiene que ver a no dejar de emocionarse y no normalizar la desigualdad y las inequidades, algo tan presente en nuestra región, ¿no? Es fundamental. Así que nosotros muy contentos y queremos contar a todos los que han vinculado, han estado presentes en los webinars. Nosotros proyectamos esto para el próximo año, algo señaló Sanjeev en el inicio. Esperamos realizar algunas acciones del próximo año y iniciar un proceso, ¿no? de crear capacidades de evaluación, de ampliar la visión de evaluación, de superar los pragmatismos que a veces nos limitan poder tener cambios, ¿cierto? Y nuevas soluciones, ¿no? A lo que hacemos. Así que muchas gracias a todos y todas por la hora. Nuevamente el link de los webinars están puestos en el chat. Nosotros igual les haremos llegar a todos los que se han inscrito y nuevamente darle las gracias a todos los invitados, los oradores y a Sanjeev en particular, ¿no? Muchas gracias. Thank you, Oriel. Thanks, Tim, Diane. Gracias, Oriel, Tim, Diane, Sana, Trish. Bueno, esto va a continuar, no se acaba. Gracias, hasta luego.